Charles Victor Thompson fue ejecutado el 28 de enero de 2026 en el estado de Texas. Se encontraba recluido en la unidad Alan B. Polunsky, en Livingston, Texas, conocida como el Corredor de la Muerte del Estado. La ejecución se llevó a cabo mediante inyección letal en la unidad de Huntsville, el penal donde el estado de Texas realiza todas sus ejecuciones. Las fechas mencionadas corresponden a ejecuciones programadas y pueden ser modificadas por decisiones judiciales posteriores. Charles Victor Thompson nació el 13 de junio de 1970. Tenía 27 años en el momento del crimen. Fue sentenciado a muerte por primera vez en 1999, a los 28 años. Pasó casi 3 décadas en el corredor de la muerte. Al momento de la ejecución, tenía 55 años de edad. El crimen Thompson y Glenda Denise Haislip, de 39 años, habían mantenido una relación sentimental durante aproximadamente un año. La relación terminó después de que Thompson desarrollara un comportamiento progresivamente posesivo, celoso y agresivo hacia ella. Haislip comenzó una nueva relación con Darren Keith Kane, de 30 años. La madrugada del 30 de abril de 1998, en el municipio de Tomball, en la zona metropolitana de Houston, Texas, una patrulla de policía fue despachada al apartamento de Haislip por una denuncia de alteración del orden. Thompson había llegado al apartamento y comenzado a discutir con Kane alrededor de las 3 de la madrugada. Los agentes intervinieron y ordenaron a Thompson abandonar las instalaciones del complejo residencial. Thompson regresó 3 horas después y disparó contra ambas víctimas. No olvides suscribirte al canal y dar a la campana. Kane murió en el lugar. Haislip fue trasladada a un centro hospitalario donde murió una semana después de los hechos. La defensa argumentó durante el proceso que la causa real de la muerte de Haislip no había sido el disparo, sino una mala praxis médica durante su atención hospitalaria, que habría derivado en daño cerebral severo por privación de oxígeno durante una intubación fallida. La familia de Haislip presentó una demanda civil contra uno de sus médicos, alegando negligencia médica. Un jurado en 2002 falló a favor del médico, sentencia y condena. En 1999, Thompson fue declarado culpable y sentenciado a muerte por el doble homicidio. Sin embargo, en 2001, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas anuló esa sentencia. El tribunal determinó que se había producido una violación de la Sexta Enmienda de la Constitución, dado que los fiscales habían enviado de manera inconstitucional a un investigador encubierto, haciéndose pasar por otro recluso, para obtener declaraciones incriminatorias de Thompson mientras se encontraba en prisión preventiva. Un nuevo juicio de determinación de pena se celebró en noviembre de 2005. El jurado, en esta ocasión sin escuchar el testimonio del investigador encubierto, pero sí el de otro recluso que declaró haber escuchado a Thompson admitir los crímenes, volvió a sentenciar a Thompson a muerte el 28 de octubre de 2005. La fuga, 7 días después de recibir su segunda sentencia de muerte, ocurrió el hecho que convertiría el caso de Charles Victor Thompson en uno de los más documentados de la historia penitenciaria reciente de los Estados Unidos. El 3 de noviembre de 2005, Thompson escapó de la cárcel del condado de Harris en Houston, caminando por la puerta principal, prácticamente sin ser desafiado por ningún agente de seguridad.
Thompson había introducido en su celda varios objetos utilizando una carpeta legal que los reclusos tienen permitido conservar. Entre esos objetos había una llave de esposas, una identificación falsa y ropa de civil consistente en pantalones caqui, una camisa azul oscuro y zapatillas blancas. Tras ser llevado a una sala de visitas, se quitó las esposas, se cambió de ropa y salió del recinto utilizando una identificación confeccionada a partir de su credencial de recluso para pasar varios controles de seguridad. Thompson declaró posteriormente a la agencia Associated Press que durante los días que estuvo en libertad pudo oler los árboles, sentir el viento en el cabello, la hierba bajo los pies y ver las estrellas de noche. Dijo que eso lo transportó directamente a los recuerdos de su infancia en una noche de verano al aire libre. Fue detenido en Shreveport, Luisiana, mientras intentaba gestionar transferencias bancarias desde el extranjero en un aparente intento de huir a Canadá. Thompson es, hasta la fecha, el único recluso condenado a muerte que ha escapado con éxito de un centro penitenciario estadounidense en el siglo XXI. Recursos posteriores y situación legal. El 11 de septiembre de 2025, Thompson recibió su orden de ejecución, fijando la fecha para el 28 de enero de 2026. En los meses siguientes, su equipo de defensa presentó recursos ante distintas instancias judiciales, argumentando que Thompson no había podido refutar adecuadamente la evidencia sobre la causa de muerte de Hayslip. La ejecución, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, denegó la solicitud de Thompson de conmutar su pena de muerte por una pena menor. Aproximadamente una hora antes de la ejecución programada, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una breve resolución, sin ofrecer explicación, rechazando la apelación final de Thompson. En sus últimas palabras, Thompson pidió a las familias de sus víctimas que encontraran en su corazón la capacidad de perdonarle, añadiendo que esperaba que pudieran comenzar a sanar y seguir adelante. Declaró que en esa situación no había ganadores. Charles Victor Thompson fue declarado muerto a las 6:50 de la tarde del 28 de enero de 2026 en la unidad de Huntsville del Departamento de Justicia Criminal de Texas. El crimen tuvo lugar el 30 de abril de 1998 en Tomball, Texas. Thompson tenía 27 años en el momento de los hechos. La primera sentencia de muerte fue impuesta en 1999. Esa sentencia fue anulada en 2001 por violación de la Sexta Enmienda. La segunda sentencia de muerte fue impuesta el 28 de octubre de 2005. 7 días después de esa segunda sentencia, Thompson escapó de la cárcel del condado de Harris y permaneció en libertad durante 3 días antes de ser capturado en Shreveport, Luisiana. Pasó casi 27 años en el corredor de la muerte. La orden de ejecución fue firmada el 11 de septiembre de 2025 por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Thompson fue ejecutado mediante inyección letal el 28 de enero de 2026 en la unidad de Huntsville, siendo la primera ejecución llevada a cabo en los Estados Unidos en ese año. Tenía 55 años de edad. Para entender completamente lo que ocurrió la madrugada del 30 de abril de 1998, es necesario retroceder algunas horas y examinar con más detalle la relación entre Charles Victor Thompson y Glenda Denise Hayslip, porque esa relación es el contexto sin el cual los hechos no se comprenden del todo.
Thompson tenía 27 años. Hayslip tenía 39. Él era 11 años más joven que ella. Su relación había durado aproximadamente un año y había sido descrita por quienes los conocieron como intensa, impulsiva y mayormente confinada a las habitaciones de ambos y a los bares de Houston. Thompson consumía alcohol de manera habitual y en ese periodo también consumía cocaína con regularidad. Tenía historial de conducta violenta y había sido detenido previamente por agresión. Varias personas del entorno de Hayslip declararon haberle visto marcas en distintas ocasiones que ella atribuía a Thompson. Jim Kelly, el antiguo jefe de Darren Cain, declaró en el juicio que Hayslip había terminado la relación con Thompson por ser un sujeto problemático y describió a Thompson como alguien que no aceptaba perder. Añadió que en los días previos al crimen, Cain y Thompson habían tenido un enfrentamiento físico en el que Thompson llevó la peor parte, pero que aparentemente habían llegado a algún tipo de acuerdo. Luego preguntó retóricamente ante el jurado qué tipo de persona puede darle la mano a alguien y volver horas después a dispararle. Cuando Hayslip comenzó su relación con Darren Cain, barman de un establecimiento local que quienes lo conocían describían como paciente, tranquilo y servicial, Thompson no lo aceptó. Cain era, en palabras de varios testigos, el antítesis completo de lo que había sido Thompson en la vida de Hayslip. La noche del 29 de abril de 1998, alrededor de las 3 de la madrugada, Thompson se presentó en el apartamento de Hayslip y comenzó una discusión con Cain. Los agentes que respondieron a la llamada encontraron a los inocentes, dos hombres enfrentados. Thompson había recibido una golpiza de Cain delante de Hayslip. Fue sacado del lugar en esposas. Según los registros judiciales, esa humillación en presencia de Hayslip fue el detonante de lo que ocurrió 3 horas después. Thompson regresó al apartamento antes del amanecer. Esta vez llegó con un revólver calibre .38 que guardaba en su camioneta. Pateó la puerta. Entró. Disparó 4 veces a Darren Cain en el cuello y el pecho. Cain murió en el acto. Entonces Thompson recargó el arma. Se volvió hacia Hayslip y, según los registros judiciales, antes de apretar el gatillo, le dijo algo que quedó documentado en el expediente y que el fiscal leyó en voz alta durante el juicio. Le dijo que también podía dispararle a ella y apretó el gatillo. La bala entró por la mejilla derecha de Hayslip, destruyó su dentadura, seccionó casi completamente su lengua. Hayslip cayó al suelo, pero seguía con vida. Consiguió arrastrarse hasta la puerta y pedir ayuda a los vecinos. Cuando llegaron los agentes, la encontraron sentada en un charco de sangre, con una herida de bala en la cara y una hemorragia que los médicos describirían como inmediatamente amenazante para su vida. El agente que llegó primero le preguntó si Thompson le había disparado. Ella asintió con la cabeza. Su hermano, que llegó al hospital poco después, le preguntó lo mismo. Hayslip asintió de nuevo, con énfasis. Fue trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Herman de Houston, donde fue sometida a cirugía de emergencia. Durante el procedimiento, los médicos no lograron asegurar correctamente la vía aérea. Hayslip entró en coma. Su familia tomó la decisión de retirarle el soporte vital días después. Murió el 7 de mayo de 1998. Mientras todo eso ocurría en el hospital, Thompson había salido del apartamento. Había arrojado el arma a un arroyo cercano, conocido como Cypress Creek, y había conducido hasta la casa de Diane Cernia, una amiga suya.
Cernia estaba preparando a su hija para ir al colegio cuando Thompson llegó. Esperó en el salón mientras ella la llevaba. Cuando Cernia volvió, encendió la televisión. Las noticias de esa mañana cubrían los disparos en el apartamento de Hayslip. Thompson dormía en el sofá. Cuando despertó, Cernia hizo un comentario sobre el ojo morado que Thompson tenía, diciéndole que esperaba que el otro hubiera salido peor. Thompson respondió que sí, y a continuación le describió lo que había hecho con un nivel de detalle que Cernia repetiría después ante el jurado. Le dijo que había disparado 4 veces a Cain, que había recargado el arma, que luego había disparado a Hayslip y que había tirado el revólver al arroyo. Cernia se convirtió desde ese momento en el testigo más importante del caso, y Thompson lo sabía. Lo que ocurrió a continuación, mientras Thompson esperaba juicio en la cárcel del condado de Harris, es uno de los capítulos más documentados del caso y también uno de los más reveladores sobre el tipo de persona con la que el sistema judicial estaba lidiando. No olvides suscribirte al canal y dar a la campana. Días después del crimen, Thompson llamó a Cernia desde la cárcel. Le preguntó qué había dicho a la policía. Llamó de nuevo semanas después, preguntando lo mismo. En esa segunda llamada le pidió su dirección postal, alegando que su abogado necesitaba enviarle documentos. Cernia esperó. El abogado nunca se puso en contacto con ella. Mientras tanto, Thompson había comenzado a hablar con otros reclusos dentro de la cárcel. Uno de ellos se llamaba Jack Reed, quien compartía celda con él. Thompson le explicó a Reed que Cernia era la única persona capaz de vincularlo directamente con los homicidios, y le pidió que contactara con alguien en el exterior para eliminarla. Reed, en lugar de ayudarlo, informó a las autoridades. La policía montó una operación encubierta. Instruyó a Reed para que le dijera a Thompson que su contacto exterior no había podido localizar el arma en el arroyo y que necesitaba más información. Un investigador llamado Gary Johnson fue enviado a la cárcel haciéndose pasar por ese contacto exterior. Llevaba micrófono oculto. Durante ese encuentro en la sala de visitas, Thompson pegó contra el cristal separador un mapa dibujado a mano. En ese mapa estaba marcada la ubicación del revólver en el arroyo Cypress Creek. Y también estaba marcada la dirección de Diane Cernia. Thompson describió a Johnson el aspecto físico de Cernia, el de su marido, el de su hija de 14 años, los vehículos que tenían aparcados en la casa y los mejores horarios para llevar a cabo el trabajo. Le ofreció $1,500 por recuperar el arma y por matar a Cernia, y añadió que cuando saliera, él también tendría una libre para Johnson. El fiscal que presentó esa grabación ante el jurado resumió lo que acababan de escuchar con una frase que quedó registrada en las actas del proceso. Si no lo hubieran escuchado de su propia boca, no habrían creído que alguien pudiera ser tan calculado. Thompson fue acusado formalmente de solicitación de asesinato capital como cargo adicional. No se detuvo ahí. El 21 de agosto de 1998, un mes después de ser acusado de ese cargo adicional, Thompson habló con otro recluso llamado Robin Rhodes. Le dijo que necesitaba que algunas personas no pudieran presentarse a testificar en su juicio. Le entregó una lista de nombres, entre los que figuraba el de Cernia. Las instrucciones que dio a Rhodes fueron literales: o matarlos o convencerlos de que no estuvieran allí. Rhodes resultó ser también un informante policial de larga data. Entregó la lista a las autoridades y ofreció testificar.
Thompson había intentado eliminar testigos en 2 operaciones separadas dentro de la misma cárcel, con 2 reclusos distintos, ambos de los cuales resultaron ser informantes. El fiscal lo expuso ante el jurado con una frase que resumía la conducta documentada: cada vez que amenaza, cumple. Y lo que le dijo al investigador Johnson fue que era un hombre de palabra. Diane Cernia testificó en el juicio. Uno de los miembros del jurado recordó años después que cuando Cernia ocupó el estrado tenía los ojos como platos. Esa descripción encaja perfectamente con lo que los registros judiciales documentaban. Una mujer que sabía que el hombre sentado a pocos metros de ella había intentado mandarla matar en 2 ocasiones distintas. Dentro del corredor de la muerte, Charles Victor Thompson construyó con los años una narrativa sobre sí mismo y sobre los hechos que era notablemente diferente a la que los expedientes judiciales documentaban. En la primera temporada de la serie documental de Netflix titulada Soy un asesino, Thompson describió los eventos de esa madrugada como un crimen pasional atribuible a su juventud, al alcohol y a la cocaína. Dijo que nunca quiso hacerle daño a Haislip, que la amaba, que las cosas se salieron de control. Afirmó que Darren Cain le había atacado con un cuchillo y que el arma se disparó accidentalmente. No hizo ninguna referencia a haber recargado el revólver entre el primer y el segundo disparo. Tampoco hizo referencia a las palabras que los registros judiciales documentaron que pronunció antes de disparar a Haislip. El jurado que lo juzgó por segunda vez en 2005, sin la grabación del investigador encubierto, pero con el testimonio del segundo informante sobre la lista de testigos, deliberó y llegó a la misma conclusión que el primero: pena de muerte. El presidente de ese segundo jurado declaró públicamente después que la discusión sobre si la muerte de Haislip había sido causada por el disparo o por la mala praxis médica era irrelevante. Thompson era quien le había disparado en la cara. Eso era lo que importaba. Wade Haislip tenía 13 años cuando mataron a su madre. Creció con ese hecho como parte de su historia. Declaró en el documental de Channel 5 que durante años sufrió una pesadilla recurrente en la que Thompson le disparaba a él. Estuvo presente como testigo en la sala de ejecuciones de la unidad de Huntsville el 28 de enero de 2026. Cuando le preguntaron sobre las últimas palabras de Thompson, en las que éste pidió perdón a las familias, Wade respondió que no le resultaron especialmente satisfactorias. La psicóloga que evaluó a Thompson durante el proceso judicial diagnosticó rasgos narcisistas y antisociales. Su coeficiente intelectual fue medido en 110, en el rango de inteligencia media a media alta. Los fiscales utilizaron ese mismo dato para argumentar que la planificación del crimen, la operación para eliminar testigos desde la cárcel, la organización de la fuga de 2005 mediante documentos falsificados y la gestión de su propia imagen pública durante 27 años en el corredor de la muerte eran todas demostraciones de esa misma capacidad de planificación y de manipulación. Thompson murió a los 55 años en 1900, la misma ciudad donde había cometido los crímenes. Fue la primera ejecución llevada a cabo en los Estados Unidos en el año 2026. El estado de Texas había gastado aproximadamente $601,000 en su manutención como recluso desde 1999. Sus apelaciones quedaron agotadas en 2021. La fecha de ejecución fue solicitada por el fiscal del condado de Harris, Sean Tiar, quien argumentó que no existía ninguna duda
sobre la culpabilidad de Thompson y que todos los recursos legales disponibles habían sido utilizados. Darren Cain tenía 30 años. Era barman. Quienes lo conocían lo describían como paciente y amable. No tenía antecedentes penales. No tenía ninguna relación previa con Thompson. Estaba en el lugar equivocado porque había elegido a la persona equivocada para querer. Glenda Denise Haislip tenía 39 años. Sobrevivió al disparo durante 7 días. En ese tiempo, aunque no pudo hablar, identificó a su agresor, asintiendo con la cabeza 2 veces. Esa identificación fue la primera prueba que los investigadores tuvieron, y fue suficiente. Aquí tienes el bloque de cierre corregido con el gancho para el siguiente video. Charles Victor Thompson fue la primera ejecución del año 2026 en los Estados Unidos. No fue la última. En marzo de ese mismo año, el estado de Florida llevó a cabo 2 ejecuciones. 2 hombres que habían pasado décadas en el corredor de la muerte, esperando una fecha que finalmente llegó. 2 casos que los fiscales que los procesaron describieron como los más graves que habían tenido en sus carreras. 2 perfiles que los propios agentes encargados de su custodia dentro del corredor de la muerte señalaron como los más peligrosos que habían tenido bajo su supervisión. No eran peligrosos por lo que pudieran hacer dentro de la prisión. Eran peligrosos por lo que los expedientes documentaban que habían sido capaces de hacer fuera de ella. Lo que esos 2 hombres hicieron antes de llegar al corredor de la muerte de Miina, Florida, está registrado en actas judiciales que los jurados que los juzgaron describieron como los peores que habían tenido que leer. Y lo que ocurrió en las salas de ejecución de Florida en marzo de 2026 cerró 2 casos que el sistema judicial de ese estado había tardado décadas en resolver. Esa historia está en el canal. Si el caso de Charles Victor Thompson te resultó difícil de procesar, lo que viene en el siguiente video es otro nivel. No olvides suscribirte al canal y dar a la campana